Del día de hoy, el cual nos va a dar un taller que lleva por nombre El adolescente actual, equidad de género y resiliencia. Es por parte de la maestra Evelyn Torres Ortega. Y bueno, voy a comentar brevemente una semblanza. Es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional en el SIC Unidad Santo Tomás. Es maestra en Docencia Científica y Tecnológica por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del CIECAS y PM. Miembro y fundador de la Asociación de Escenarios y Encuentros Clínicos, AC, practicante de psicoanálisis y terapeuta psicoanalítica de adolescentes y adultos. Es docente desde el ciclo número 15 de Adolescencia Echegaray y ha participado como conferencista y tallerista en temas de adolescencia, psicopatología, trastornos afectivos de la personalidad, esquizofrenia, música y lenguaje, entre otros. Y pues bueno, en este momento se da la palabra a nuestra tallerista el día de hoy. Adelante, maestra. El escenario es tuyo. Gracias. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos, a Lina y a sus presentantes, maestros que nos acompañan. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que para mí es de gran relevancia, que es sobre el adolescente actual. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Para empezar, dentro de la primera pregunta que les iba a hacerles, ¿cómo nosotros describimos a nuestros adolescentes actuales? Esto va a ser una participación dinámica, tanto en línea como presencial, entonces está de manera en línea. Y bueno, yo quisiera preguntarles, pasamos a nuestra pregunta. Nosotros estamos inmersos y trabajamos con adolescentes, con adultos jóvenes. Yo quisiera que ustedes me participaran y me pudieran decir cómo es el adolescente actual con el que nosotros trabajamos hoy en día. Comienza la participación. Y si lo pueden ir escribiendo por ahí, por favor. A ver aquí, ¿cómo es el adolescente con el que trabajamos hoy en día, por ejemplo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el adolescente actual es un joven más o menos está entre promedio de 15, 18 años, pero aparte de la edad es un joven que tiene muchos retos, ¿no? Con su familia, hacia la escuela, sus retos también personales. Y actualmente con la tecnología, pues también eso igual se ve envuelto a estar más actualizado en todo esto de la tecnología, porque desgraciadamente si no lo sabe, pues le va a costar más introducirse a quehaceres académicos, ¿no? Pero también no debemos de dejar a un lado lo que es la cuestión familiar, ¿no? Desgraciadamente nosotros tenemos luego, no sé, 50, 60 alumnos y no nos da tiempo, ¿no? De platicar con ellos, de saber de qué pasa, qué se dedican, cómo están en la cuestión social, ¿no? Y en ocasiones, cuando da tiempo, pues sí bueno, te das cuenta que efectivamente es un ser humano como nosotros, que igual tiene necesidades, igual que quiere que lo escuchen y bueno, por eso en cada una de las escuelas
atienden, ¿no?, a los jóvenes también. Pero bueno, pues el adolescente actual, un joven con muchos retos, sí, tanto internos, externos, un joven que tiene muchas habilidades, yo diría también, nada más es cosa de que también las descubra, y un joven el joven politécnico que pueda hacer mucho y que puede llegar a donde él quiera llegar. Creo que los límites se los pone él, cada uno de ellos, o sea, los límites son como barreras, ¿no? Debe de traspasar esas barreras y decir sí puede, ¿no? El olvidarse el que no puede. Sí. Ok, muchas gracias. Maestra Edith, en 2 palabras, ¿cómo define el adolescente actual? No sé si por ahí. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que con 2 palabras sería muy difícil. Sin embargo, el adolescente es un ser en constante cambio. Y otra cuestión, debido a las condiciones en las que estamos viviendo actualmente a partir de la pandemia, creo que, y por las mismas condiciones socioeconómicas y familiares, se les conoce también como la generación de cristal, ¿no? Que fácilmente pues se rompen, no tienen esa resistencia o esa fuerza para enfrentarse a los retos. Y entonces pues tienen muy baja capacidad de resiliencia en muchas situaciones. Y por eso es que se enfrentan a muchas situaciones de riesgo. Muy bien, maestra. Ya ves que no son 2. Maestra Sol. Y si pueden participar en línea también en el chat, no sé si se logra escuchar. Buenas tardes. Considero que el adolescente es un proceso de muchos cambios, sin embargo, también es una etapa de constantes duelos en cuanto a su carencia de emociones y a la convivencia que puedan tener esa situación de apego con sus padres. Bueno, nosotros nos vamos a enfrentar con ciertas características de los adolescentes, bueno, este adolescente actual, pero yo quiero empezar a ubicarnos, bueno, tenemos una definición de cómo nosotros a través del tiempo, a través de generaciones nos vamos presentando obviamente con características totalmente distintas y que nosotros como docentes no tenemos ciertas habilidades incluso para poder hacer esta inmersión con estos adolescentes, porque vienen en un periodo de transición. Y eso es muy importante. No es lo mismo, ahorita que mencionan las palabras, y como docentes no tenemos cuidado con las palabras. La transición es lo mismo que el cambio. El cambio, eso lo vamos a ir descubriendo a través de este mini taller, de estas 2 horas, para que podamos ir ubicando cómo vamos a ocupar palabras para que nuestros adolescentes nos puedan escuchar, porque para mí eso es muy importante. Dentro de la formación o de esta presentación que yo les voy a compartir, quiero ubicar dentro de la estructura más como lo que a mí me gusta, que es un poco más el psicoanálisis, hablar de la identidad de diferentes autores, que nosotros también dentro del área de orientación podemos ir formando a estos estudiantes. Quiero aquí hacer un paréntesis, porque tenemos adolescentes que vienen del proceso de secundaria y entran a un nivel medio. Y este nivel medio tiene una exigencia dentro de cualquier institución, y más la de nosotros, que es el Politécnico, tener ciertas capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo confrontamos o cómo llegamos a este punto? Podemos describir y podemos ir haciendo ustedes mismos sus anotaciones de cómo van describiendo a sus adolescentes o cómo pretenden que se van a encontrar con este tipo de adolescentes para que al final lo podamos ir concluyendo. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Espero se escuche en línea. Si no se llega a escuchar, los participantes nos pueden decir, ¿no? Bueno, decían ustedes, bueno, hay ciertos rasgos y para algunos autores, para nosotros podemos decir que un adolescente tiene una carga excesiva de energía o está sobreexcitado, porque llegan y como hablan, gritan, platican, se mueven, ¿no? Y tienen toda esta libido súper al 100, ¿no? Esta excitabilidad excesiva, bueno, aquí lo cita Saavedra, pero es más de un concepto platónico que dice que Platón, que el adolescente es como una rareza impura, ¿no? Que no se puede entender. Luego viene el carácter irascible y apasionado. ¿Cómo son?
nosotros podemos ser muy apasionados, pero los adolescentes cuando les interesa un tema en especial que nosotros le estamos compartiendo, que le estamos enseñando, se apasionan cuando hay una identificación. Esta pasión, en lugar de verla como una parte negativa dentro de nuestras aulas, la deberíamos de ver desde una perspectiva positiva. Porque, bueno, en algún momento en el aula lo que yo hacía era separar a grupos y no como grupos en un sentido de discriminación. Por eso les digo que es muy importante utilizar las palabras cuando hacemos dinámicas dentro de los grupos. Y decíamos, bueno, a ver, los que son un poquito líderes, ¿quién se considera líder? No, pues yo. ¿Quién se considera una persona que organiza? No, pues yo, ¿no? Y vas haciendo tus subgrupos en el aula. Tal vez es un trabajo difícil, no estamos entrenados para este tipo de habilidades. Incluso estaba pensando ayer en esta ponencia de que nos decían sobre un taller de habilidades, ¿no creo que aquí? Sí. Habilidades docentes dentro del aula. Porque cuando nosotros hacemos este tipo de dinámicas tenemos que tener cuidado de cómo vamos a ir ubicando a cada uno de los estudiantes y darles un papel. Ellos siempre van a tener un papel. Por ejemplo, bueno, dentro de la semblanza de mi trabajo, los escenarios clínicos, los encuentros y escenarios clínicos con las personas que hicimos este trabajo, es con el fin de que nosotros en cualquier escenario, que sea dentro del aula, en el pasillo, en el salón, no sé, en la cafetería, hay un escenario. ¿Y qué es lo que se está presentando? Siempre es una conducta y una escucha. Los estudiantes, así como nosotros siempre actuamos estos escenarios, siempre estamos ahí. Y si nosotros les damos esa fortaleza de poder introducir lo que la necesidad está presentando cada uno de los adolescentes, para nosotros puede ser rico. Y pueden decir, bueno, pero pues no es mi trabajo, ¿no? O sea, no soy, por eso muchos dicen, no soy psicólogo, no soy terapeuta, pero dentro de este trabajo que nosotros podemos ir haciendo, incluyendo en nuestros escenarios, que aquí es la parte de la educación en nuestra escuela, nos puede dar más permeabilidad de conocerlos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos institucionalmente y en ocasiones es, a ver, tengo que entregar una estadística, un trabajo, tengo que determinar, no sé, un promedio, números, y ver cómo el nivel de aprovechamiento que están obteniendo mis alumnos. Pero no me doy cuenta de la otra parte que estoy jugando dentro de un escenario que es el aula. Entonces, salen infinidad de situaciones que no solamente están inmersas en el aprovechamiento, porque les voy a hablar, quería hablar de muchas cosas, ¿no? Pero solamente ciertas estructuras que habla el psicoanálisis sobre lo que es el adolescente, ¿no? La estructura de la identidad, que es muy importante, que es la que estamos atravesando, y la otra va a ser el narcisismo que nosotros continuamente tenemos con este tipo de estudiantes. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Bueno, entonces, estas conductas que nosotros vamos a ir identificando las tenemos que aprovechar. No debemos de restarlas, sino debemos de sumarlas para que en el momento que yo lo identifique puedo hacer recurso de ello. Todo lo que nosotros tenemos en el aula es un recurso. Y a veces lo que hacemos también, como nosotros tenemos un tipo de personalidad, lo que hacemos es lo rechazo y hago un mecanismo de defensa y yo soy el profesor y lo único que hago es dar mi producto, mi clase y tan se termina. Pero si nosotros concluimos y cerramos esos productos y hasta reflexionamos de cómo van siendo nuestras prácticas, pues obviamente van a ser un poco más positivas. Quiero pensar, ¿no? Yo estoy en la parte del positivismo que podemos hacer las cosas distintas. Bueno, y hay algo aquí bien importante. Gusta de lujo y es mal educado. Siempre decimos que los adolescentes llegan mal educados. Y esta frase es actual, ¿no? Los chicos traen un iPhone, traen los videojuegos, todo tecnología, y los niños están en un gusta de lujo, se refiere a que tienen todos los servicios, porque dentro de los estudiantes que se aceptan en nuestra escuela,
si se dan cuenta, o los análisis que ahorita está la maestra Edith, son de una clase nivel alto, no son tan bajos. Y el recurso ayuda a poder estar en esta institución, ¿no? Es como un plus que ellos tienen. Y aunque no lo tengan, no sé cómo le hacen los chicos, pero tienen esas habilidades de tener los dispositivos que son muy importantes, ¿no? Y bueno, de aquí vamos a pasar a lo que me gusta, ¿no? Sturm und Drang es, espero lo haya dicho bien, si hay alguien que sepa alemán, dentro de las corrientes psicoanalíticas o los autores alemanes dicen, bueno, el adolescente siempre va a ser una tormenta y drama. ¿Y por qué va a ser una tormenta y drama? Porque obviamente todos estos cambios estructurales que está teniendo, tanto físicos, mentales, psicológicos y sociales, pues los lleva a un drama, ¿no? Y algo curioso aquí es que es cierto, ¿no? Cuando en mi caso llega un adolescente a terapia y el drama está al 100 y en el escenario del consultorio empiezas, ¿no? Me acuerdo de una chica que se daba vueltas y decía, es que no sabes, se ve mi madre no me entiende, no puedo con ella, ¿no? O sea, es el drama excesivo de la energía que se deposita en la situación del otro porque no está siendo entendido. Y entonces, hasta que no se bajan las resistencias de los adolescentes o este conflicto interno que traen, es como nosotros podemos entrar. La labor dentro de la adolescencia creo que para mí es la más compleja, es la más difícil, porque no es lo mismo, tenía un amigo psiquiatra que decía, no es lo mismo tener a niños que están como en un estado de, decía así, ¿no? Con todo el respeto del mundo que se merecen los niños, un estado psicotiquito a un adolescente que ya no está psicotiquito. ¿Por qué? Porque ya no está en el rubro de la fantasía y el de muérete, ¿no? Cuando le dicen al papá, muérete, te elimino, ¿no? Él está todo el tiempo en el conflicto con el otro porque lo hace real. Y dentro de las pláticas que se dieron en la escuela y todo, hoy concluyendo, los diversos ponentes hablaban sobre eso, ¿no? Hablaban sobre el cuerpo, el género, cómo se van identificando, cómo se van formando, cómo nosotros vamos haciendo diferencias sociales. Y bueno, para mí el concluir hoy es en este sentido, ¿no? Si nosotros buscamos formas o estructuras donde podamos identificar estas acciones, estos acting, siempre, bueno, se dice en el psicoanálisis, el adolescente siempre va a estar actuando, el acting out y el acting in nosotros. ¿Cuál es nuestro escenario? ¿Cómo actuamos aquí? No vamos a actuar en casa, en la calle, con el amigo, con el grupo social. Siempre vamos a estar actuando de diversas formas. Y eso siempre es el drama, o sea, curiosamente, ¿no? En consulta, por eso de ayer que revisaba, algunos autores decían, por eso lo han llevado al escenario, ¿no? Al escenario de las películas. No sé si por ahí han visto una película que se llama, y nosotros la ponemos en orientación, se llama Los 13, ¿no? Donde la chica tiene aparentemente 13 años, pero parece una adolescente, digo, una chica mayor de 18, 20 años, donde esta prueba todo, ¿no? Su identidad, su sexualidad, el riesgo, como decía la profesora Edith, el riesgo está en todo momento. Y bueno, híjole, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque estos riesgos, cuando un adolescente llega en una etapa entre los 12 y 18 años, también se generan las patologías. ¿Por qué? Hay una patología propia en estadística psiquiátrica de mujeres, que es el trastorno borderline. Estoy al límite, siempre voy a estar al límite. ¿Por qué? Porque mis conductas son tan excesivas que las voy a llevar ahí. Y cuando nosotros en el aula, o en este caso dentro de nuestra práctica docente, si no logramos ver estos puntos, y no es lo voy a entrar del salón, sino ya lo identifiqué, vamos a trabajar. Porque también podemos tener riesgos que afecten la vida de las personas, ¿no? Y cuántos no, chicos han tenido pues actos ahí de suicidio, de corte de las partes, ¿no? El cutting, y bueno, algunos más.
Y si vemos la parte de arriba de esta imagen, dice, de este drama que tenemos, a veces los adolescentes pueden decir, dice mi mamá que soy chico para algunas cosas, pero estoy grande para otras, ¿no? Y luego abajo dice, ¿qué dice, profe? ¿Quién alcanza a ver? Atravieso una etapa muy inconveniente. Muy inconveniente, ¿no? Y eso es lo que siempre tenemos con los estudiantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? No, ninguna. Ok. Cualquier cosa, díganme, porque luego me distraigo y hablo de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, un punto importante, si pasamos a la otra, hay muchas teorías que hablan sobre la identidad. Nosotros, dentro de la parte de orientación, cuando damos las clases, revisamos unos teóricos. Revisamos a Erikson, que es un psicoanalista sociólogo, pero él, y es muy importante porque habla sobre la identidad versus confusión de roles. Y él dice que es un constante continuo donde el chico está combatiendo con su identidad y con el rol que le toca en la sociedad, ¿no? Soy mujer, soy hombre, ¿qué soy? ¿No? Siempre es como la pregunta, o dónde me estoy situando, cómo me estoy parando, bueno, siempre voy a hablar del escenario, donde estoy en ese escenario. Pero en esta constante versus, el versus, yo quería un pizarro para poder escribir, el versus es el conflicto. Entonces, si ustedes ponen la B y la S, es el conflicto interno, biológico y psíquico. ¿Qué pasa con este versus? Este versus entra en un estadio que se le llama crisis. La crisis es todo aquello que yo tengo que elaborar para que pueda pasar a la siguiente etapa. Erikson marca 8 etapas del desarrollo. Si quieren, luego se las mando al profe Arquímedes, les mando un documento sobre Erikson y ustedes lo puedan tener y ubicarse, porque hasta nosotros hago un ejercicio con los chicos donde digo, a ver, ¿en cuál estamos? ¿En la 5, en la 4, en la 3? Y ellos dicen, ¿se valen todas? Se valen todas. ¿Por qué? Porque está la de laboriosidad versus iniciativa, y bueno, son varios puntos, y luego ellos dicen, no, pues yo no participo, yo no, todavía no he estado como en esta dinámica de pasar al punto de participar más, todavía no llego a la identidad. Y algo curioso, y aquí quisiera resaltar, a veces cuando nosotros somos docentes, podemos decir que las materias son muy fáciles de dar, pero no, porque a veces también con los conceptos que nosotros manejamos dentro del aula tenemos que tener cuidado, porque los chicos, una vez llegó un chico y me preguntó, una chica, no recuerdo, pero me decía, es que si me están hablando que hay un conflicto y hay un versus, ¿cómo es posible que yo no pueda pasar esta etapa? Y si no logro pasarla, ¿qué va a pasar, profe? Y entra en toda la crisis de los conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Y algo que recalca Erikson es que este modelo es epigenético y que no necesariamente nosotros estamos obligados a pasar estas etapas en una determinada edad, y cada etapa tiene una edad propia, desde los 2 años, 5, 6, 7, 8, incluso cuando nosotros estaríamos en la última, ¿no? En la degeneratividad. Nosotros necesitamos generar, no estancarnos, y si nos estancamos, pues ahí nos vamos a quedar. Pero bueno, esto es bien importante, porque si retomamos a Erikson, que bueno, solamente es como un parteaguas, James Marcia describe o va haciendo como un estudio más exhaustivo sobre la identidad, y él dice, bueno, la identidad del logro, ¿qué pasa con nosotros y no solo con el adolescente? Si hay un compromiso y si hay una crisis. A mí me hubiera gustado que todos estuvieran aquí, porque eso es lo que yo quería trabajar en equipos. ¿Cómo podemos ver que hay una identidad de logro en un adolescente?
¿Cómo la reconocemos? Desde ser docente y tal vez como papás. Pónganse en los dos, porque ahorita no sé si hay estudiantes en línea, ¿no, verdad? Porque ahí se entienden. ¿Cómo podemos decir que hay una identidad de logro? ¿Cómo la reconocemos? ¿Una identidad qué? Identidad de logro. Sí hay un compromiso y sí hay una crisis. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Pero finalmente cuando logran algo tienen una sensación de alegría. Denme un ejemplo. Ajá. A ver, si yo anoto, yo sé que es la identidad, ¿no? Pues todos tenemos un concepto de identidad. ¿Cómo es este concepto de identidad de logro? Con un ejemplo. Ahora, si hay un compromiso, aquí está la identidad de logro, yo tengo un compromiso y voy a tener una crisis, y ya les hablé sobre la crisis. ¿Cómo tendría que elaborar estos tres rubros de la teoría nuestro adolescente, nuestro hijo o su hijo? A ver, ahora sí, la maestra Edith, o allá en línea, ahí no los veo, estoy al revés. Sí, es que en ese sentido, por ejemplo, mi hija salió del nivel medio superior y aplicó examen para la Universidad de Chapingo y para el Porteño. Entonces, definitivamente ella estaba en una crisis de decir cuál de las dos instituciones pues elegir, porque en las dos quedó. Entonces, ella dice el Politécnico y ella se siente comprometida, o sea, se siente satisfecha de haber logrado aprobar en las dos y siente un compromiso al estar en la institución, ¿no? Como Politécnico. Ok, qué bonito ejemplo, maestra Edith. Aquí la identidad del logro está más inmersa a los deseos de los otros. En este caso, ¿de quiénes? De los papás. Entonces, la identidad del logro no va a ser propiamente individual. Eso es lo que a veces no vemos, ¿no? Cuando yo estoy aquí, no sé, cuando entramos al Politécnico, alguna institución, decimos, bueno, yo lo logré, pero lo estoy logrando a través de lo que traigo atrás. Nosotros somos una traza de insignificantes, eso lo habla Lacan. Y cuando nosotros logramos algo, siempre va a estar alguien atrás de nosotros. Cuando nosotros logramos tener una identidad completa, cerrada, entonces ya podemos decir, ya me comprometo no con lo que tenía atrás, sino con lo que yo soy. Al final vamos a hablar de cómo nosotros o los mismos adolescentes llegan a ser síntomas. Es que todo va relacionado. Iba a decir, ¿por qué el síntoma, no? Porque son todas estas estructuras yoicas que nosotros tenemos, cómo nos vamos conformando. Entonces, a veces puede decir que es sencillo las palabras, pero es como un término más complejo, ¿no? Entonces, si hay un compromiso, yo lo asumo y después, como decir, sí va a haber una crisis, porque es cómo voy a lograr terminar no solamente el estar en la institución, sino el deber ser con mi madre, el deber ser como estudiante, el deber ser como hijo, y entonces va a ser toda una maraña de situaciones. No es tan sencillo. Por eso lo que quería, no sé si están en línea y quisieran participar, me podrían decir cómo nosotros vamos descubriendo este tipo de cosas. Y al final, si tenemos esta tablita en nuestros apuntes, lo podemos ir incluso identificando en rubros con nuestros estudiantes, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra planeación didáctica y queremos evaluar algo de nuestros chicos, hacemos rúbricas y ponemos ciertos criterios, pero a veces no ponemos los criterios suficientes porque ahí está la parte actitudinal y longitudinal, pero la parte actitudinal, ¿cómo la logramos observar con este tipo de situaciones que a lo mejor son como un tanto complejas, ¿no? Como decir, bueno, a lo mejor el chico aprendió lo que era el versus, lo que era la identidad, lo que era una crisis, pero lo aprendió en concepto. ¿Cómo lo está llevando a la práctica? ¿No? Y entonces la praxis es muy distinto a lo que nosotros aprendemos. Y como decía el profe Rodolfo, el estar con estudiantes no solamente el complejo de la
de la familia, de toda la situación social que estamos atravesando con el COVID, de cómo están aprendiendo, cómo vamos a llegar o cómo llegamos con los chicos y a darle todo un plan de trabajo cuando ni siquiera sabemos con qué cabecita nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, James Marcy habla sobre eso, ¿no? Luego hay la siguiente es, hasta aquí todo bien, chicos, los que están en línea. Sensación de liberación, dice la maestra Ana María. Pero sí se puede oír. Sí, sí pueden abrir micrófonos. Bueno, Hola, papá. buenas tardes. Es que usted preguntaba cómo podíamos identificar en nuestros jóvenes o en nuestros hijos cuando ellos lograron algo, ¿no? Entonces yo he percibido en mis hijos que es una sensación como de liberación, de que ya no tienen esa preocupación o ya no tienen que hacer nada con respecto a una situación de conflicto que estaban viviendo. Ok, pues muchas gracias, maestra Anita. ¿Alguien más? Hello. Es que abrieron el micro. Bueno, la que sigue, si puedes mover un poquito la... Bueno, la siguiente es la moratoria, donde no hay un compromiso y hay una crisis. Y entonces se pone la situación más compleja. ¿Qué entendemos por moratoria? Que está retrasada, que es muy lenta, que no tiene este pase, no hay paz, ¿no? Pero no hay un compromiso absolutamente en nada. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos una actividad en los chicos y dicen, y no la entregan? Y tú, no sé si ustedes lo suelen preguntar, oye, ¿por qué no la entregaste? No quise, ¿no? No tuve tiempo, no tengo ganas, estoy deprimida, ¿no? Y la depresión, o cuando nos dan un significante, una palabra, ese es su estado de crisis, por eso siempre está en crisis, o sea, está la lentitud para poder hacer esta identidad, pueden decir, bueno, y en las actividades de cómo nosotros nos vamos desarrollando, los adolescentes dicen, bueno, no voy a tener compromiso, simplemente no lo quiero, ¿no? Había una chica, por lo regular que si llegan chicas al consultorio y me decía a su mamá, es que la traigo porque no entrega nada en clase, no quiere salir, no se baña, se pasa todo el tiempo con la misma ropa, pues es algo, ¿no? Pero pues si no soy nada, ¿no? Y la chica dice, pues simplemente no quiero. Y pegaste su dinero a mi mamá, voy a estar aquí, voy a platicar contigo, no quiero hacer eso. Y es importante igual como decir, bueno, ¿qué es lo que se puede trabajar en consulta? Yo le decía a ella, bueno, ¿qué quieres trabajar? Pues yo quiero platicar de música, pues vamos a platicar de música. Y entonces ya hay un interés, ¿no? Pero su crisis de ella está en el escenario casa, hasta que empieza a hablar después de cómo es la dinámica de la mamá. Mamá exige, mamá siempre viste bien, mamá trabaja y ella no quiere identificarse con el papel mamá, ¿no? ¿Qué pasa, maestra? Laboratorio más que otra cuestión, desde la médica, es una liberación. Y laboratoria precisamente tiene que ver con esa fuente de identificación. Y que en muchas ocasiones nosotros a los alumnos, a los hijos, no nos sentimos afortunados. Que ellos vayan descubriéndose. Entonces nosotros les damos respuestas. Les decimos por dónde ir. Y parte de esa ideología, la teoría es precisamente una lucha interna en decir, estoy construyendo, pero esa construcción no la queremos ver, porque tenemos también ciertos paradigmas, tenemos ciertas personalidades, y eso nos detiene, ¿no? Pero no es otra cosa más que, y esa crisis, y esa falta de comprensión, no es otra cosa, no es otra cosa.
bien, maestra. Y de eso vamos a hablar porque dentro de lo que nos comparte la maestra Betty es esto, la moratoria va a tener un tiempo. Tiene que pasar, forzosamente tiene que pasar. Y a lo mejor puede pasar hasta los 20, 25 años, no sabemos. Todo el mundo tiene un tiempo. Por eso les decía, cuando nosotros hablamos de Erickson, ahorita aquí está la maestra Sol, y no me va a dejar mentir, no podemos decir, ay, ¿sabes qué? De los 6 a los 12 años ya tienes que estar en la siguiente etapa. No, todos tenemos un tiempo. Y eso es algo que también no se respeta. Incluso cuando los chicos aprenden. Había una frase que por ahí me compartió el profe aquí. Aprender, y aprender junto, o aprender, ¿no? Y es muy distinto. Por eso es muy importante estos pasos, ¿no? Si nosotros tenemos un tiempo para concluir, bueno, lo voy a ubicar como docentes, tenemos que concluir y terminar, por eso que es lo que más nos interesa, cómo podemos, incluso este taller es para eso, ¿no? No les voy a dar tal vez las respuestas, pero tenemos que hacer una continuidad, porque es una continuidad de otros trabajos donde puedes decir, bueno, ¿cómo voy a establecer ciertas estrategias? ¿Cómo voy a ir modificando esta parte tan estructural que tengo dentro de mis programas de estudio para que los chicos puedan lograr generar? Porque eso es nuestro logro, ¿no? No solamente la estadística, sino estamos trabajando con seres humanos. Y estos seres humanos tienen todo un proceso que a lo mejor no lo van a terminar aquí, o no lo van a procesar, o no van a lograr todas las necesidades que ellos quieren tener, ¿no? O a lo mejor en la ilusión. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, es cierto, como decía la maestra Betty, a veces damos por sentado o obligamos o damos las respuestas a los hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero a veces o los estructuramos como nosotros deseamos que sean, ¿no? Y eso también se va a ver aquí. La otra, la identidad hipotecada. Sí, compromiso, pero no hay una crisis. ¿Quién me puede explicar esta o desde su percepción? ¿Alguien? ¿Emilia? Hipoteca su persona y ahí nos vemos. Me voy como el río con el montón. Y sí es importante. En línea, ¿sí queda claro por qué es la identidad hipotecada? No, ya vamos a la hipoteca. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Es un taller, les recuerdo. Aquí se vale que todos hablen. Y la última, la identidad difusa. No hay compromiso y no hay crisis. Perdón, ¿me podrían dar un ejemplo de la identidad hipotecada para que me quede un poquito más claro? La hipotecada es como yo se la doy al otro. No soy responsable de mí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hipotecas una casa? ¿Por qué hipotecamos una casa? Porque sí hipotecan las casas. Por dinero. Porque no hay un recurso. Porque no soy suficiente. Y como no soy suficiente, lo voy a tener que dar a otros. Porque yo no puedo conmigo. O sea, es bien curioso, no sé si les ha pasado cuando dicen los chicos, no, yo no, gracias, no, ese no me deje, pero a mí me ha tocado, ¿no? En clase, ese tema no, gracias. No, me voy. También, aquí quisiera hacer un ejemplo. Estábamos dando casi hace 9 años cuando yo inicié aquí, estaba en una clase de filosofía y vamos a hablar sobre algo así del deber ser, no me acuerdo. Pero un niño se quedó así de, bueno, ¿y esto qué para qué me sirve? Entonces, ¿sabe qué? Agarra sus cosas, es una chica, no puedo con esto, yo me voy, no quiero saber, prefiero estar en mi ignorancia que estar en su clase. Pero ese ejemplo sería moratoria. No, ese me hipoteca, porque yo no quiero estar. Pero bueno, entonces, podría ser. eso es moratoria. Moratoria, sí, Yo creo que en hipotecada es, por ejemplo, en proyectos de áreas que forman equipos de trabajo y ya hay ciertas organizaciones en el equipo de trabajo y después de todo se comprometieron a hacer las cosas, pero no lo hicieron. Ajá, y al final hay que ¿por qué no pudieron?
Pero yo les decía en este caso de la hipotecada, porque también no se deja llevar por lo que él es y no quiso, o sea, no quiere compartir. Pero ahí la cuestión es que sí te comprometes, pero no para mí. No, es que sí, se compromiso, no, sí, es la difusa. Sí, perdóname. Eso sería en difusa, En ¿no? difusa. Ajá. Sí, no te quería confundir. Pero sí, maestra Betty. Como una se mimetiza con los objetivos del padre, la madre, novio, de alguien. Y entonces los hacen suyos. Ajá, es como yo sí yo me dejo llevar por la mano. Y entonces, como estoy cumpliendo con los objetivos que yo creo que son míos, pero no son míos porque son de mi mamá, y cumplo, entonces mi crisis, según yo estoy haciendo lo que me corresponde. Y no pasa nada. Así es, sí, hasta que a la mejor en algún momento determinado puede que yo entre en una situación de crisis que me pregunte y me cuestione si realmente eso es lo que quiero, ¿sí? Y cuando eso sucede, entonces podríamos decir que el adolescente puede avanzar. Ajá, porque acordémonos que una crisis es una oportunidad. Entonces, cada que los chicos tienen una crisis, la tendríamos que aprovechar. ¿Para qué? Para ser cuestionados, ¿sí? No para ser invisibles. Muy bien, maestra. Gracias por la ayuda. Y la difusa es esa, es que yo me he oído la última, sí, cierto. La difusa es, no soy nada, me dejo llevar, no tengo un compromiso, no hay crisis, no hay nada. No pasa nada. A veces no no pasa nada. No importa. Luego pasa. ¿No? En ese rubro. Entonces, Marcia habla sobre estos 4 formas de identidad y si le pasamos a la que sigue, se describe con... ¿Cómo se pasa? Bueno, y ahí están descritos. Esto sí, bueno, es lo que yo quería que hiciéramos el trabajo para irlo concluyendo, pero bueno, ya las fuimos describiendo. No sé si hasta aquí queda claro. Ahí se les puedo pasar incluso la presentación para que las puedan ustedes ir leyendo cada una, ¿no? La que sigue. Bueno, ese es sobre Marcia. Y ahorita es el otro punto que también es importante. ¿Qué pasa sobre la identidad en la relación de la sexualidad y el género? Bueno, y aquí me meto en estos conceptos freudianos, donde dice que para el modelo freudiano el aparato psíquico se constituye base de las disposiciones anatómicas y biológicas. Y si nosotros revisamos lo que nos han estado platicando, lo que nos platicó incluso la maestra Angélica, hablaba sobre este binomio, que es cuerpo, la parte biológica y anatómica, el cuerpo y lo biológico. Y bueno, van a decir, bueno, ¿por qué retomas esto? Porque Freud habla desde los inicios sobre una teoría, sobre la teoría de sobre los 3 ensayos de la teoría sexual. Y habla, para mí es como fundamental en esa construcción de la identidad, porque él dice que, bueno, en un contexto intersubjetivo, el cual la meta es doble. Siempre va a ser doble en el desarrollo de un niño, y es la satisfacción y la perpetuación de la especie. Y es así como nosotros fuimos criados, ¿no? ¿Qué pasa? Somos niñas y somos niños, y entonces tenemos un rol en donde tenemos que cumplir ciertas características, disposiciones, y entonces tenemos que llegar a la reproductividad, y entonces por cuestión biológica yo tengo un cuerpo femenino, tú tienes un cuerpo masculino, y entonces solamente vas a tener un cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa a través del tiempo? Esta forma en la que Freud habla sobre este destino que nosotros tenemos, dice, la anatomía es el destino. Y es aquí donde podemos entrar en conflicto sobre lo que nos decía la profesora Angélica en otra plática, porque podemos decir, bueno, sí somos cuerpo,
solamente somos cuerpo, o cómo es que nuestra anatomía, independientemente de cuál sea, va a ser nuestro destino. Y van a decir, bueno, ¿y esto por qué? Porque tiene que ver mucho con el actuar de nuestros estudiantes cuando llegan aquí. ¿Cómo sería esta parte? ¿O cómo la entienden? Acuérdense que es un taller y hay que participar. A ver, tengo entendido que es respecto a la frase, la anatomía es el destino, ¿no? Okay. Yo, al menos desde mi punto de vista, considero que no solo somos cuerpo. En este aspecto, yo como lo entiendo es que a partir de que nacemos y tenemos ciertos órganos reproductores, ya socialmente se nos imponen roles. Entonces, justamente es por eso, ¿no? De acuerdo al cuerpo con el que yo nací, es que se me exige de qué color vestir, de qué forma actuar, qué gustos, qué actividades, qué carreras, qué profesiones debo escoger como mujer, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa parte cultural, así es como entiendo la frase. Sí, ¿por qué la tenemos que reflexionar? ¿Por qué cree, profa, que la tenemos que reflexionar? Como nos comparte la maestra. Mayra. Bueno, con base a lo que nos menciona Mayra, finalmente la anatomía no define realmente el destino, porque tenemos la conjunción del cuerpo, la esencia, la función emocional de nuestras aspiraciones, y entonces pues ya viene aquí la cuestión del género. Así es, aquí las preferencias sexuales también. Entonces yo puedo tener cuerpo de mujer, pero puedo tener alguna preferencia hacia las mujeres, o desde veía, ¿no? Que nos mencionaban en la plática que alguna maestra decía que la bisexualidad es ahorita ya, más bien la pansexualidad es la bisexualidad así como certificada, pues, y se dice que no, pero finalmente los pansexuales dicen que lo importante es la esencia, no el cuerpo. Entonces, pues sí hay mucho que reflexionar ahí. Y entramos en controversia, ¿no? Porque al final lo que nos determina o lo que nosotros podemos concluir o incluso conceptualizar, ¿no? Que si la anatomía es nuestro destino y si nosotros nos compramos, bueno, se puede decir, nos compramos esa frase en la que así estructuralmente nacimos y tenemos que llegar a este tipo de rol o tenemos que cumplir, cuando nosotros, y también aquí está otra cuestión en conflicto con el adolescente, ellos, y como decía, en la elección de carreras, hay chicas o chicos que dicen, bueno, yo quiero estudiar una carrera en ingeniero petroquímico. Y el papá le decía, ¿cómo crees? Y estructuralmente, físicamente, esta niña que quiere elegir esta carrera, delgadita, chiquita, con otro tipo de características, y decía, el papá, ¿cómo vas a tener esta carrera? Y cómo la recuerdo, eres niña, eres mujer, no vas a estar enfrentándote en escenarios donde tienes hombres, donde son más fuertes, donde tienen, ¿no?, ciertas características, y no sé qué imaginaba el papá, que vienen los tabús que nosotros tenemos por generaciones culturales también, o paradigmas, y entonces no la dejan, ¿no? Y ella me hablando del destino, bueno, y entonces, ¿qué carrera tengo que elegir? ¿Una propia mujer? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer o para qué nos deja esta tarea si al final no, no cumple con mis expectativas, ¿no? Con lo que yo quiero, con mis deseos? Y entonces, dentro de esta teoría que habla Freud, bueno, él empieza, bueno, es como un parteaguas, porque él es dentro de los aportes más valiosos y revolucionarios, porque pues al final de esto, como los estudios, son conceptos al final, que nos dicen que da una concepción sobre la sexualidad de la formulación en la que existe una sexualidad infantil, donde solamente determinamos por la parte genética, ¿no? Y luego habla sobre la diferencia que se da en la sexualidad genital. Y entonces
como padres, ¿no? Cuando nosotros estamos, bueno, no sé, cuando los padres desean o tienen el objetivo de tener un hijo, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de hijos quieren tener, ¿no? ¿Cómo se logra esa concepción del hijo? Porque el hijo va a tener un crecimiento, el hijo va a tener un desarrollo, el hijo va a tener aspiraciones, va a formar su identidad, va a tener preferencias sexuales en algún momento y no lo vamos a ubicar tal vez en esa concepción. Pero por nuestra estructura social, contemporánea y todo, solamente tenemos dos concepciones, ¿no? El hombre y mujer, ¿no? Macho y hembra, por nuestra constitución genética. Entonces, este punto también para mí es importante porque decimos, bueno, eso está dentro de nuestra labor docente cuando les enseñamos. Y entonces Monet y Heart, que también son propios o partidarios del psicoanálisis, bueno, ellos dicen, ¿no? Los niños al nacer, nacen sexualmente neutros, ¿no? Y ellos hablan, hay una bisexual cuando nace. Pero desde el momento en que se prende la luz del rosa o azul, que es la parte social, se inicia un movimiento de construcción de identidad. Entonces, para aquellos que siempre decimos, soy niña, rosa, no es cierto, soy niño, rosa niña, ¿no? Y entonces esta construcción de identidad, pues es lo que nosotros les vamos a ir aportando a estos pequeños, ¿no? Y cómo se da, es el cuerpo a través del lenguaje. Y es bien importante, y es aquí lo que hablábamos desde el inicio, bueno, lo que quería compartir desde el inicio. El lenguaje es súper importante, porque no solamente va a estar inmerso en eso, las actitudes, las expectativas, los deseos, las fantasías de que seremos transmitidos a persona, bueno, que se van transmitiendo a través del individuo hasta nuestros días de muerte. Y entonces, cuando en esta concepción, o cuando está este niño en crecimiento en el vientre, pues todo este lenguaje nos va arrastrando, y no solamente del exterior, y que ustedes saben, ¿no? Si se le pone música a mí y dicen, ay, así lo escucho, sí, efectivamente hay esta respuesta sensorial, ¿no? Esta transmisión, pero no solamente eso, sino al final genéticamente y toda esa frase de significantes culturales que nosotros somos, yo, Evelyn, traigo una cultura de padres, de ancestros, de familia, la Edith, el profe Kim, la maestra Nancy, el profe Rodolfo, y cuando hay esta unión, esta dualidad, tal vez con el otro para hacer la concepción, pues entonces imagínense, es todo esto que nosotros creamos en una vida, ¿no? Pero igual hasta nuestra muerte. Nosotros, dentro de esta formación en la adolescencia, en la pubertad, llega un punto en que los adolescentes mismos deben de terminar esta construcción para poder tener el parteaguas de ser autónomos, ¿no? Esa es la finalidad. Cuando llegan a ser autónomos, bueno, van resignificando, dice Lacan, esta estructura de personalidad que tenemos. Le vamos transformando, vamos a darle un significado distinto al que ya tengo, ¿no? Y si tuviera el pizarrón se los explicaría, porque al final esto es bien importante. Cuando alguien entra ya en este proceso de análisis o terapéutico y empieza a decir, oye, pero esto que yo era no quería hacer y quiero cambiarlo, o cómo lo modifico, es cuando nos hacemos cargo de nosotros. Y entonces entramos a un trabajo a lo mejor terapéutico, bueno, en este caso no lo vamos a hacer con los estudiantes, pero sí podemos ir moldeando, ¿no? Y cuando terminan, en este sentido, podemos decir, bueno, la construcción es distinta. Porque algo que comienza la maestra Betty, que también trabajamos en desarrollo personal, es romper. Tenemos que ir rompiendo los paradigmas. Y cuando los chicos van reconociendo todos estos paradigmas familiares, las estructuras patriarcales, cómo se van dando entre las familias, la cuestión social, y nosotros los vamos guiando en ese sentido, pues los chicos a veces dicen, oh, sí es cierto, estoy en este mundo, ¿y cómo le hago, no? Y son técnicas que nosotros generamos con los chicos, porque hasta nosotros podemos decir, hay estructuras de familia que no podemos romper, y que son parte de nosotros, y aunque deseamos o decimos, no, soy así, lo termino siendo de alguna forma, ¿no? Cuando
Ahorita que hablaba sobre la elección de carrera, la maestra Mayra, a los chicos tomó una estructura de familiograma de las teorías sistémicas, donde se hace la estructura, se identifica al hombre con el círculo, el círculo con la mujer, perdón, el cuadrado con el hombre, y lo que vamos haciendo es viendo cómo generacionalmente, cuántas estructuras de nuestra generación familiar han tenido una profesión, a qué se dedican sus papás, a qué se dedican sus hermanos, si son familias construidas, reconstruidas, nuevas, y bueno, esto es con el fin de que ellos puedan ir viendo hacia dónde están también sus áreas de oportunidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos al final van eligiendo quiénes quieren ser, cómo quieren terminar y la carrera que quieren estudiar. Entonces, si nos damos cuenta, pues al final también es bien importante esta parte, ¿no? Mira, yo sí quiero o no sé qué ustedes opinen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿En línea? ¿No? Bueno, y dentro de otro teórico que para mí es importante es Lacan. Lacan habla sobre el lenguaje, lo que decía sobre los significantes, y él dice, el habla es la lengua, y la pone junta, ¿no? Eso como términos alemanes, y dice del la leu. El la leu es como esta forma en que nosotros vamos hablando y transmitiendo las palabras, ¿no? A veces tenemos como un ritmo, cuando dicen, ya, siéntate, ¿no? O siéntate. O sea, son estos símbolos que nosotros tenemos en el lenguaje. Y dice, ¿cómo se va dando este baño del lenguaje cuando los niños van creciendo? Bueno, se impregna al ser humano antes de haber nacido con un deseo. Y es lo que ya habíamos revisado, ¿no? Este deseo no es pensado como tal. Y curiosamente, eso es lo que también los chicos después van a reflejar también están en este estado de adolescencia, ¿no? No es pensado, no es nombrado, pero desde afuera, antes de haber llegado, un niño es deseado o no, es pensado y nombrado desde afuera antes de haber llegado al mundo. Nosotros nombramos cuando, bueno, no sé, las mujeres, cuando desean tener un hijo, lo deseas porque lo deseas. Y la forma en la que tú quieras tenerlo, lo vas a tener. Si sea de manera individual, si es casada, si es in vitro, o no, todas las opciones. Pero si lo deseas, se consigue. Si no lo deseas, y a lo mejor esa es como la inquietud de por qué a determinada edad no logras tener un hijo, es porque no lo estás diciendo. Es como bien curioso como también esta parte de la concepción, ¿no? O ambos en el matrimonio, ¿no? Cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en terapia de pareja, en CLIFAM, llega una pareja y nos dicen, ¿no? En un trabajo interdisciplinario con psiquiatras y psicólogos y dicen, bueno, es que nosotros, pero venía esta pareja de una zona rural. Y dices que nosotros no hemos podido tener hijos y pues queremos que nos apoyen para que pues, podamos conseguir, ¿no? Se hace toda la historia de la pareja y bueno, se pregunta cómo son las prácticas sexuales que tienen, ¿no? Y entonces ellos hablan de que pues son más anales que coitales, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, no desea tener un hijo, ¿no? También depende a lo mejor de estas prácticas que nosotros logramos tener, pero ellos decían, bueno, pero sí lo quiero, ¿no? Pero no es que está curioso este dato, porque la pareja tal vez no tenía como el conocimiento todo, como muy tabú el asunto de cómo era el trato del hombre a la mujer y también todo un rollo que se ve con esta pareja y a mí me resalta porque pues no era el acto como se espera, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo, no? ¿Qué pasa si una pareja homosexual quiere también un hijo? No solamente es en la
aquí nuestra concepción de buscar el vientre, tenemos que buscar el vientre. Hay chicos que van en adopción y es difícil también tener esta parte del deseo de un hijo, ¿no? Por ejemplo, había un chico igual homosexual que llega al consultorio y dice, bueno, pues es que yo siempre he querido tener un hijo, pero yo no quiero tener una práctica sexual con una chica, o sea, yo quiero adoptarlo, pero aquí en México es muy difícil tener una adopción en parejas homosexuales, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? O me lo robo, ¿no? O sea, como, pero él era el deseo de tener un hijo, y entonces decía que ¿por qué no tenían este mismo derecho, ¿no? O esta misma oportunidad que los demás así lo desean. Estos ejemplos, digo, son importantes porque al final cada quien va viendo, ¿no? O sea, ¿por qué lo marco? Porque nuestro eje principal son los adolescentes, ¿no? Son adolescentes que vienen de familias, de parejas disfuncionales o vienen de otra constitución ahí se me fue. Bueno, vienen de diferentes unidades, ¿no? De diferentes familias, porque luego son familias reconstruidas, son familias que vienen de un abandono, o, no sé, pero dice si está cerrado la conferencia, pero vienen hijos, o me tocó un niño de aquí hace unas generaciones, pues de una violación, producto de una violación, ¿no? Y entonces él resaltaba, bueno, mi mamá no me quiere, ¿no? O sea, no puedo con eso, yo vivo con mi abuelita, porque pues, son así, ¿no? O sea, da la característica e incluso conocen cómo fueron crecidos. Y eso también es otro problema para nosotros dentro de las aulas, porque ya no hay esta, por ejemplo, aquí tenía un chico una relación con los hombres, ¿no? Y hablando de estas preferencias sexuales que se han estado tratando, la consulta nos decía, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo creo que yo mejor me inclino por amar a los hombres, por amar más a las mujeres, bueno, así me decía, por amar a las mujeres y por odiar a los hombres. Y entonces ahí también vas generando como ciertas, tal vez hasta patologías en el futuro que podrían ser si no nos mantenemos. Y eso es como muy importante porque no debemos de olvidar que dentro de los 15 a los 25 años, incluso antes, pues es donde se van desarrollando más estos trastornos de la personalidad o ciertas patologías, ¿no? Lo que les decía de las chicas border, ¿no? Es muy importante en esta situación en la que nosotros nos ubicamos, los límites. El límite siempre es el que te va a decir, ¿sabes qué? No puses esta línea porque si no, pues caerle al padecimiento, ¿no? Y bueno, en esta parte sobre la identidad, cuando decimos la identidad sexual es una construcción gradual. Y es lo que decíamos, no es un cambio, es una construcción gradual que va a depender de múltiples factores. La relación que se genera en el vínculo materno, el padre, o de ambos entre sí. Bueno, ahorita ya vimos este ejemplo. La escuela, los padres, los sistemas, los medios de comunicación, el ambiente sociocultural en el que estamos inmersos. Y entonces, ya hacemos, como decíamos, ¿no? el mini monstruito, pero hacemos al estudiante o al adolescente en esta construcción. Aquí, algo que me gustaría resaltar cuando nosotros iniciamos clases, no estamos acostumbrados a generar una ficha de identificación. A veces como decimos, ay, es que es mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que aquí sí es bien importante considerarlos en nuestras prácticas, porque desde obtener los datos, bueno, en gestión escolar, no por ID o en la maestría, tienen esas facilidades, incluso no sé si allá en sus instancias, los que están en línea, pero bueno, estas fichas de identificación nos van a ayudar a saber tener datos específicos, porque hoy en día pues muchos de los chicos o de los adolescentes incluso están tratados con padecimientos psiquiátricos, están con medicación o van a terapia. Entonces, esta vinculación de entender con qué tipo de estudiantes estamos trabajando es importante. A veces, como docentes podemos decir, nos enfrentamos a muchas cosas, pero a veces
lo puedo decir así, criticamos al estudiante porque no nos está dando un 100 sin saber que probablemente ese estudiante está medicado. O esta medicación no te ayuda a tener una atención al 100% en clase, y entonces eso lo está debilitando, ¿no? O que tiene un trastorno de TDA, o como pueden decir, ay, es que todos los adolescentes son depresivos. Pues no depresivos, pero pueden tener un proceso de distimia, que la distimia son estos padecimientos en corto tiempo de malestar, de tristeza, de no puedo, que es a lo mejor en determinadas épocas, pero no, como no somos psiquiatras, no los identificamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta forma en la que vamos trabajando con los chicos, si no tenemos estos datos, pues podemos decir, no, y sigo en la línea, ¿no? Sigo en la línea de yo voy a terminar mis clases, los objetivos que tengo que lograr, pero no identifico el por qué también y afecta a un índice de reprobación incluso en nuestras materias, ¿no? O la concentración. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Y bueno, la forma en la que vivimos, creo que todavía vamos bien, en línea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en línea, no? ¿No? Y bueno, dentro de los adolescentes los tenemos así, cómo son y cómo deben ser. Y esta frase de cómo son y cómo deben ser, pues entonces entran todas las estructuras sociales y culturales, ¿no? El deber ser kantiano. ¿Cómo es el deber ser kantiano? No sé si hay alguien filósofo en línea, pero creo que ahí había alguien. ¿Cómo es el deber ser kantiano? Que nos dice Lacan. Digo Lacan, perdón, Kant. ¿Cómo es el deber ser de nuestros adolescentes? ¿O cómo nosotros idealizamos a nuestros adolescentes? ¿Nadie? Pues muy cumplidos, organizados, metódicos. ¿Pero y son así? ¿Y por qué tenemos esta ilusión como docentes que así deben de ser, Betty? Porque nosotros somos así, porque nosotros pensamos que pueden ser como nosotros. El otro puede ser como yo, pero es otro distinto. Y son términos lacanianos, ¿no? O sea, el otro es otro distinto. Y entonces no puede ser en el deber ser que yo quisiera que fuera. Y cuando nosotros tenemos esta ilusión con nuestros estudiantes, y cuando idealizamos que podemos tener a los 60 estudiantes en un promedio entre 9 y 8, pues entonces hasta nosotros le podemos estar rayando a la lectura, ¿no? Porque formamos una identidad dentro de nuestros propios estudiantes y forzamos que sean así. Pero este conflicto, pues obviamente es propio de ellos. Por eso, aquí es bien importante, cómo yo me ubico dentro de esta concepción como mi práctica, quién soy yo, que también es bien importante reconocerlo, hasta dónde está mi facultad y mis límites, y qué es lo que estoy generando en el otro, en este rubro estudiantes, para que ellos puedan aprender, ¿no? Aprender, no aprender, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Híjole, a ver, ¿qué pasa? Gracias. Más que pregunta, es que esta frase de cómo son y cómo deben ser, híjole, a mí se me hace súper importante y muy, muy fuerte, porque todos somos diferentes. Sí tenemos coincidencias en algo, nos identificamos con otras personas desde ciertos rasgos, ¿no? Pero esta exigencia hacia los adolescentes de cómo es que deben ser personas cumplidas, que participen, que entreguen, que no se sientan tristes, que anden al 100 en clases, que pongan atención, que no hagan otra cosa. O sea, todo eso, hace rato mencionaba algo acerca de la locura, ¿no? ¿Qué estamos generando en ellos? O sea, y no solamente en los adolescentes, sino incluso en los mismos profesores. Por ejemplo, desde
ay, se me fue la palabra, las características que debe tener en este caso, por ejemplo, el tutor, ¿no? Hablando de tutoría, viene ahí una serie de características de cómo un tutor debe ser para poder ejercer precisamente la tutoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando un profesor igual está en depresión, o no se siente motivado con X actividad, cualquier cosa, ¿no? Se le exige, pero no sabemos escuchar. No sabemos escucharnos entre adolescentes, no sabemos escuchar de docentes hacia los adolescentes o entre nosotros mismos, ¿no? Como pares. Y más arriba, desde el sistema, no sabemos escucharnos. Entonces, yo creo que eso influye muchísimo a nivel social, no solo en los adolescentes, sino en todos nosotros como personas, de qué se nos está exigiendo que debemos ser. Entonces, por eso a mí se me hace muy fuerte esa frase. Y es tan fuerte que son las primeras interrogantes que se dan en los cursos de filosofía en primero, ¿no? Y yo la otra vez pensaba, creo que filosofía debe estar en sexto. Porque ya tienen como otro tipo de construcción y dicen, no, pero es que aquí cuando dicen quién soy y a dónde quiero llegar y las preguntas que siempre todos se hacen, pero cuando ellos empiezan a revisar estas teorías, el deber ser y toda la cuestión ética y cómo deben de ser socialmente adaptados, cumplir las normas, ¿no? Como dice, es un choque. Entonces, por eso digo, el lenguaje es muy importante, cómo nosotros vamos interiorizando, hasta nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos da miedo dar una clase o volver a empezar, aunque tenemos la práctica, decimos, ¿no? O sea, o dar un tema, ¿no? Y yo estaba buscando esto sí, esto no, esto sí, esto no, y sacas todo eso, estoy en conflicto, porque ¿qué es lo que me gustaría transmitir? ¿Qué es lo que me gustaría dar? Desde mi punto de vista, desde lo que yo soy, desde lo que conozco, para que también los otros me puedan entender. Entonces, sí, esto también a mí se me hace complejo. O sea, yo creo que mi intención no es cansarlos, sino que entremos como en este proceso de construcción y reflexión, porque no vamos a obtener respuestas. O sea, esto nada más es una charla, ¿no? Pero en el intercambio, bueno, eso es lo más rico, ¿no? Porque somos varios y somos cabezas distintas. ¿Qué preguntan? Sí, porfa, aquí en el chat del Zoom, permíteme tantito. De la TEMS, el compañero Jesús Escobar comenta: buenas tardes, maestra. ¿Podría por favor recomendarnos bibliografía en torno a este último punto sobre el deber ser de los adolescentes? Me parece que puede contribuir esta clase de reflexiones a la mejor capacitación, por ejemplo, de la actividad tutorial. Ok, sí, les voy a dar una serie de referencias al final, pero la voy a compartir al profe Arquímedes, algunos libros, películas incluso, para que las podamos ahí mover, ¿no? Bueno, que sigue, ¿no? Porque si no se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces, este deber ser dentro de los adolescentes, y mejor me voy a sentar en este lado, ellos están en un constante duelo. O sea, parte de la teoría, bueno, que habla Freud de estos 3 ensayos sobre la teoría sexual, siempre va a haber un duelo. El duelo es esta pérdida, ¿no? Ya no es totalmente la crisis, es la pérdida que tengo, hasta porque les digo a los niños, se me cayó un cabellito, ese cabellito no va a decir, ay, no, sí lo vi, esto se me cayó, ¿no? Y es este duelo del cambio, de dejar, de soltar. Pero dentro de eso, híjole, son más técnicos, bueno, pero ya no me quedan como 20 minutos, creo. Este duelo va a estar inmerso en la identificación de lo que nosotros estamos tratando de lograr. ¿Cómo identificamos a este adolescente? ¿Cómo identificamos a este proceso de construcción que está teniendo? Y algo que a lo mejor no nos damos cuenta, que le rayan al narcisismo, ¿no? Esto está dentro de la teoría. Porque duelo, identificación, narcisismo, y entonces está inmerso. ¿Qué pasa con estas características narcisistas que tienen los chicos? Hay un narcisismo primario y un narcisismo secundario, pero no es el narcisismo que tal vez nosotros consideramos como tal, sino son todas estas narcisismo. Pasamos a la que sigue. El narcisismo primario va a estar inmerso solamente pero antes de esto, cuando nosotros vamos a un estudiante lo clasificamos.
¿no? O la conducta. Bueno, ya aquí lo puedo decir por el narcisista porque es clásico de los estudiantes. Pero, ¿qué hace? Bueno, dentro de esta clasificación lo ponemos muy antes y se consideraba incluso no en los DSM, los manuales de los trastornos de la conducta, de identificación de los DSM-5, Manual de la Identificación de los Trastornos Mentales, eso, como se podría considerar como una perversión, e incluso la literatura decía que ser narcisista era una perversión o era una patología, y no como tal, porque al final es una estructura que también nos lleva a una defensa. Por ahí hay esas, temas sobre la estructura de personalidad, si quieren después vamos uno de esos, porque también es bien importante considerarlo. Las estructuras de personalidad nos dan estas formas de construcción de cómo somos en ciertas características o actos, ¿no? Y bueno, se dice, la conducta no solamente, bueno, antes se consideraba el narcisismo como una perversión, pero porque era cuando el individuo da su cuerpo, bueno, se consideraba una conducta de perversión, pero dentro del narcisismo primario y secundario hay una diferencia. El narcisismo primario es cuando yo doy una atención a mi cuerpo, lo que yo soy. Y entonces todas estas necesidades que yo le quiero dar en atención las cumplo, ¿no? O sea, ¿cómo sería este niño narcisista o este adolescente narcisista? Que se peina bien, ¿no? Que se cuida, que se procura. Las niñas cuando comienzan a pintarse, ¿cuántas niñas no llegamos en el salón de clases y se están pintando, se están cortando el cabello, ¿no? O sea, peinándose. O sea, todas estas conductas nosotros las vivimos en el aula, ¿no? Pero también cómo las contenemos, porque luego somos, me decía como que le damos control. Y estas conductas no se hacen aquí, pero podríamos hacer otra intervención con ellos porque están situados en esta conducta, en este narcisismo. Y si también nosotros a veces como que le vayamos ahí para no poder, ¿cómo decir?, el límite dentro de estas conductas, podemos generar conflicto en ellos. Y no es que yo ponga como en una situación de víctima al adolescente, no. Pero por eso digo, nuestra conducta debe ser como muy abierta, nuestras acciones deben ser como muy refinadas, incluso en el padre. ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Si te estás peinando, entonces yo me voy a hacer decir, a ver, en otro momento, aquí. ¿No? Utilizar como esas palabras, porque si no hay una normatividad, hay un límite muy fuerte, e incluso decía la maestra de que ya no están en la edad en la etapa de la generación de vidrio, ¿no? Que ya, me habló feo la maestra, me gritó y la voy a, ¿no? Y entonces nosotros, frente a este tipo de conductas, también nosotros como docentes estamos desprotegidos, porque no hay una ley. Ahorita el estudiante está más protegido que el docente, y el docente, ¿qué papel está jugando cuando lo que quiere es establecer un límite? Lo que quiere es que el adolescente, tal vez con estas conductas, bueno, también me atienda, me preste atención, ¿no? Y que estamos haciendo como autoridades, porque estamos permeando incluso también estas conductas que no le puedo decir nada porque no puedo repetir, o no le puedo decir nada porque puede pasar esto, ¿no? Sino siempre tener como un control también nosotros. Esto sería como otra parte de la habilidad social que debemos de ir redescubriendo, ¿no? Y bueno, aquí decía esto, el complacer sexual, la caricia, lo mima, lo erotiza, hasta alcanzar la satisfacción plena, ¿no? Esa es parte del erotismo. Y viene la otra pregunta. Y bueno, dentro del narcisismo ya no es un comportamiento específico, sino un modo a través del cual la energía sexual se vuelca principalmente sobre el yo. Pero aquí el yo es muy importante. El yo dentro de las estructuras psíquicas es la realidad, lo que me ubica aquí, ¿no? Lo que yo soy dentro de esta realidad, que no me lleva son tres instancias psíquicas.
jerarquías, el ello, el yo y el superyo, que marca Freud. El yo estoy aquí, es mi contacto con la realidad. El yo es toda esta parte funcional, toda la energía que me hace llegar al límite, como decir, yo no entro a clases, yo no tengo una familia, o me voy con mi novio, ¿no? Es como todas estas estructuras funcionales. Y el super yo es el que te limita, que te dice, ¿sabes qué? No, yo aquí en la realidad, no puedes hacer esto, toda la parte moral, ¿no? El límite, que tienes que cumplir con tus tareas, y bueno, esas son las estructuras psíquicas que se conforman, ¿no? Pero en lo que les decía, el narcisismo primario es solamente las necesidades que cumple este chico, sus necesidades primarias. Y el narcisismo secundaria es la catexia al propio cuerpo, es toda esta energía. La catexia es toda esta energía divina que tienes que ya se la das al cuerpo, ¿no? Y es cuando los chicos están, incluso trabajamos con chicos sobreerotizados, o que son muy alardeantes, ¿no? O que buscan parejas, o que están en un constructo fuera de lo que nosotros estamos dando del escenario de la educación. Y ojo, porque también hay que identificar y poner un límite. ¿Por qué? Porque si estamos en juego, bueno, aquí sigue, por favor, en estas estructuras que tenemos dentro de la identidad, dentro de la adolescencia, está en juego el deseo que tiene el chico, ¿no? El deseo siempre está inmerso, como dice Lacan, ¿no? El deseo en el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo? Porque el cuerpo no es, más bien es el objeto del cuerpo, ¿no? No porque sea el cuerpo. O sea, se refiere al objeto. Si yo estoy más identificada con el objeto, va a ser, no sé, jugar básquetbol, solamente mi 100% va a estar en jugar básquetbol y mi deseo va a estar inmerso ahí y le voy a depositar toda mi atención y voy a dejar a un lado las otras obligaciones que yo tengo. Entonces, eso es, o en las relaciones, o en la atención, no sé, con mi mamá, ¿no? Puede ser que los niños luego están mucho con los papás, o que quieren esta individualidad, o sea, es cómo se va depositando en diferentes acciones, o sea, el objeto es todo esto, ¿no? En el cuerpo, lo que simboliza, lo que lo resignifica, y entonces esta construcción en el adolescente, pues a veces no podemos con ella, porque queremos enseñar algo, pero no nos los permiten, ¿no? Y entonces hay este bloque. No sé si me explico. Es lo que él habla. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros identificamos en el adolescente? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros ya vemos este tipo de conducta, ya vemos cómo son nuestros estudiantes o nuestros hijos, cómo están inmersos en esta culturalidad, en esta dinámica? ¿Qué dice Freud o Lacan? Cuando nosotros nos damos cuenta de estas estructuras de personalidad o cómo nos vamos guiando, hacemos síntomas. Y el síntoma es lo que nosotros empezamos a trabajar. En este caso, que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué es un síntoma? La percepción de cómo está tu cuerpo. ¿Qué otra definición de síntoma? Un padecimiento. Un padecimiento. ¿Qué otra definición de síntoma? Un conjunto de signos y un conjunto de signos y síntomas. Un conjunto de signos. De signos. De signos. Bueno, y entonces aquí lo que vamos a tratar de identificar en nuestros estudiantes, que ese sería nuestra labor, si él pudiera estar presentando un desequilibrio psíquico. Ya vi que hay una identidad, ya vi que hay un comportamiento, ya vi que puede tener una diversidad sexual, ya vi que está, no sé, atravesando ciertos conflictos y crisis. ¿Cómo está? ¿Cómo puedo ver que hay un desequilibrio psíquico en él? ¿O a qué puede erradicar un desequilibrio psíquico? El comportamiento. ¿Qué otra cosa nosotros vemos en el aula? Que podemos decir, ahí sí, acaba de decir, tengo que empezar a aislar y ver cómo se le va a dar la atención. Porque, por ejemplo, los chicos que han llegado a lo mejor con alguna sustancia alcohólica en el aula, ¿no? Y que cada viernes lo hacen.
pues sí, es que es viernes social, pero la cuestión es, ok, lo hacen 20, uno de 20, ¿por qué lo hace todos los viernes? Y no solo los viernes, otros días. Y entonces yo estoy viendo que ahí hay algo. Eso es como nuestra labor. Bueno, no sé si los pueden ahí anotar y después sería como esas estrategias de ver cómo son estos síntomas que nosotros podemos identificar. La sexualidad, obviamente, cómo son nuestros chicos, ¿no? Cómo integran su sexualidad, cómo se identifican con su género, si es que están identificados, si tienen otra preferencia, o sea, todo esto que nosotros estamos viendo también es un síntoma. O sea, no el síntoma como lo podríamos decir como un padecimiento físico, sino más una construcción cultural. Luego, la identidad, como lo vimos, también es un síntoma, porque no sabemos en qué rubro está, cómo la está interiorizando, cómo se la está llevando a cabo. Bueno, el reconocimiento. ¿Cuántos de los estudiantes que nosotros tenemos? Bueno, son unas que yo coloqué, ¿no? Pero el reconocimiento, si no lo reconoce, si no le aplaude, si no le da otra palmadita de lo que está haciendo, entonces dice, ah, no sé más, y entonces ya no lo. O es que usted no me entiende, o es que yo estoy participando, y es que yo siempre quiero participar, pero no quiere que participe. Ah, pero mis amigos no me reconocen, ¿no? O no sé si nos pasa eso, y que a veces también demandan de nosotros, o entre ellos, porque también está el conflicto que tienen entre ellos mismos, entre pares, porque el adolescente no siempre está en comunión con el otro, ¿no? Siempre está en una lucha de poder. Eso también es importante. Luego viene la inmersión social, ¿no? Todo lo que hemos hablado, cómo se integra, cómo queremos que sea, ¿no? El deber ser y bueno, todo este conflicto que hemos hablado. La genitalidad, la sexualidad y la diversidad sexual, ¿no? Que son como los temas que hemos estado hablando. Ahora, yo no sé qué otro tipo de sintomatología han podido o características identificar en sus estudiantes. Pregunta. La falta de interés. ¿Qué otro? Las relaciones que hay entre ellos, pero ¿cómo lo ves? Porque hay veces que, por ejemplo, hay estudiantes que se reúnen muy frecuentemente y de pronto pum, ya se dejan o se distancian y tú dices, pues, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, pues es que ya no le hablo a fulanito de tal porque me hizo esto o por esto. Entonces, ya ahí hay conflictos. Y, por ejemplo, si están trabajando en equipo, ya no son los mismos, sino que ya empiezan a integrarse con otros o incluso en el mismo salón empiezan a integrarse o a ser rechazados por algunos. Pero a veces es por los mismos comportamientos que tienen ellos. Ah, y por eso, y bueno, y gracias, Kat, por la intervención. Y esta forma en la que nosotros identificamos, bueno, esto es lo que yo quisiera que les dejara, bueno, les quería dejar como de tarea, ¿no? O que lo podamos ir trabajando. ¿Cómo trabajamos los síntomas de identidad y cambios de transición en el adolescente? Estas disputas que hay entre ellos, la conducta que puede haber, el desinterés que hay, y entonces es aquí donde nosotros sí nos ponemos, ahora nosotros nos ponemos un signo de interrogación porque ¿qué habilidades yo tengo para poder hacerlo? Porque yo tengo una labor académica. ¿Cómo intervengo con ellos? No estamos capacitados. Y eso es como muy importante porque no nos estamos capacitando en ese sentido, porque no tenemos a veces la habilidad. Nosotros tenemos, como decíamos, una estructura de personalidad y podemos ser a lo mejor muy fuertes, muy racis, no sé cómo decirlo, ¿no? O muy suaves, ¿no? Por así decirlo. Y entonces no tenemos esta habilidad de intervención. O de, como dicen, ¿no? De quite, ¿no? Porque entre nuestros mismos estudiantes hay conflicto en el salón si hablamos de un tema, ¿no? Por ejemplo, en biología, ¿no? Hablando de esa cuestión de la sexualidad y cómo se da el género, bueno, genéticamente pues dicen, bueno, ya no les puedes decir algo a ellos porque dicen, estás hablando de mis derechos, porque hablando del tema que es el adolescente actual, género y resiliencia,
no puedes cruzar la línea porque estás afectando a mis derechos, ¿no? Y ellos bien que lo ocupan, y es su espada, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde nosotros debemos de tener como mayor capacitación y permearnos, porque no nos permitimos en ocasiones que el otro nos enseñe o ir a un curso o ver ese tipo de cuestiones de humanidad, ¿no? Que damos parte de las tecnológicas o todas estas materias y dicen, bueno, ¿y por qué, no? Porque no es porque tenga que, o el deber ser que debemos, sino cómo yo me voy a construir con habilidades para que mis estudiantes puedan tener un paso al otro nivel. Creo que eso es lo más difícil, e incluso en las áreas de humanísticas es donde nosotros vemos todo eso, ¿no? Y desde primero, o sea, todo el conflicto lo vivimos. Llegan los chicos en cuarto, quinto, sexto, ya están un poquito más trabajados, ¿no? Pero todos estos síntomas, yo creo que de identidad y de transición, por eso les decía, no es lo mismo el cambio a transición. Es muy distinto. Yo puedo cambiarme la ropa, quitármela, pero la transición es todo un proceso. Es lo más difícil, es lo más complejo que nosotros tenemos, ¿no? E incluso ustedes que enseñan una lengua, ¿no? Tenemos, bueno, ya están, ¿no? Los 3 maestros de inglés. Es súper difícil enseñar una lengua cuando no tenemos ni siquiera la práctica, ¿no? Y tenemos diferentes cabecitas o diferentes estudiantes que viven en diferentes regiones y obviamente hasta la parte fonética, ¿no? De la lengua y toda esa estructura anatómica no les funciona y no pueden hablar de la misma forma, ¿no? Ni nosotros mexicanos comparan, o sea, como que son muchas formas en las que nosotros podemos hacer una intervención. Y bueno, yo creo que aquí le tocaría al jefe aquí hacer otro tipo de preparación para nosotros, ¿no? Esto es como una embarradita. La que sigue. Bueno, entonces se queda en esta pregunta y bueno, ya para acabar y dejarlos descansar, me faltarían más, pero bueno. La palabra resiliencia siempre ha existido, no sé si estuvieron en el curso en el que di, pero decíamos, bueno, la resiliencia es una palabra que ahorita se ocupa mucho, ¿no? Toda esta adaptabilidad que hay desde nuestra propia construcción personal y humana que tenemos. Decía Pestalozzi, él observaba a los niños de la calle, sí, y decía, bueno, ¿cómo es posible que ellos puedan tener esa capacidad de vivir ahí? Yo en algún momento estuve trabajando con niños de la calle y las habilidades que ellos tienen pues son enormes, las circunstancias del por qué están en la calle también, ¿no? Y entonces tú ves como todas estas habilidades que ellos tienen para confrontarse a un niño, ¿no? Nosotros tenemos todas estas facultades, ya no quiero entrar en detalle porque ya es un tema muy extenso, pero bueno, nosotros hacemos algo dentro de esta resiliencia, nuevas adaptaciones de nuestro propio cuerpo y es, a veces tenemos una idealización individual, que es lo que hablábamos de nuestros estudiantes, que ellos tienen como la propia capacidad y los dejamos y no queremos ver, pero esta idealización va a ser propia del sujeto. ¿Cómo usted, profe, fue resiliente ante la pandemia? Bueno, a mí lo que me sirvió mucho es el seguir haciendo ejercicio, aunque no podía salir, pero bueno, dentro de la casa, igual viendo o leyendo más que nada, igual lecturas que me motivaran, casi no ver noticias porque era, bueno, hasta actualmente, ¿no? Creo que en la mañana, creo que yo digo que nunca hay noticias buenas, ¿no? Lo que te dan son noticias malas y como que tu mente ahí ya no estás contaminando. Entonces esa es la parte de, bueno, que a mí me funcionó, ¿no? El no estar pensando, ¿y cuántos muertos, no? Y ya a ver, pero me enfermo, el otro. Afortunadamente, bueno, sí me contagié, pero bueno, no de la misma forma que otras personas, ¿no? Eso es lo que a mí me sirvió. Bueno, gracias, profe. Y si se dan cuenta, toda esta forma resiliente que nosotros tenemos son las cuestiones de nuestros propios recursos, nuestras propias fortalezas.
Pero bueno, ese sería como otro tema más largo. Y digo, bueno, la palabra siempre ha existido, es una adaptabilidad que tenemos, pero aquí dentro de nuestros estudiantes y tanto de nuestra propia persona deberíamos saber que cómo tenemos esta capacidad de recuperación, cómo nos recuperamos día a día de todo este duelo, de todas estas crisis que nosotros hoy hablamos, de las identidades, del comportamiento, cómo nosotros vamos teniendo esta capacidad de recuperación. Por eso les decía, cuando nosotros nos hacemos cargo, podemos identificar. Cuando no nos hacemos cargo, se lo dejamos a los demás y entonces me encierro en un mecanismo de defensa de digo, no. Pero si nosotros somos los siguientes, tenemos que tener este tipo de capacidades y enseñárselas incluso a los chicos, independientemente del escenario o la aportación que podemos hacer desde nuestras trincheras, porque cada quien tiene su rama de conocimiento. Y bueno, viene la otra, con lo que les decía, las fortalezas yoicas, que son como yo ubico mi realidad, toda esta energía pulsional, toda esta libido que tiene, toda esta parte moral que me permite también dar la pauta de decir, eso es lo correcto, ¿no? Y que te da el límite. Esto es bien importante. Yo creo que algo que no hemos entendido dentro de nuestros nuevos o actuales adolescentes que están inmersos en el Facebook, en los Twitter, los influencers y todo este rollo que se ha estado hablando, es el límite. Siempre va a haber un límite que yo tengo que poner para que él lo pueda jalar, ¿no? Lo pueda ir construyendo tal vez desde mi conocimiento y lo que yo estoy aportando para él. La otra es el entorno, ¿no? A veces los entornos son conflictivos, son difíciles, en la escuela, el escenario, el transporte, la llegada, en casa, familia, y bueno, eso es como lo más complejo que nosotros tenemos que identificar. Por eso les decía, qué tan importante es tener unas fichas de identificación de cada uno de nuestros estudiantes, o cómo vamos conociendo a los estudiantes, porque a veces no hacemos dinámicas de integración, o no las conocemos, o no tenemos estas técnicas para poder dar un inicio de clase, 2, 3 clases, para ir conociendo y construyendo a nuestros estudiantes. Y, mira, no porque te clasifique, pero podemos incluso tener colores, ¿no? Yo los pongo con colores, y entonces digo, mira, tú eres así, y bueno, y los vas integrando con las dinámicas. Es un trabajo tal vez un poco complejo, y que dicen, bueno, el docente de pocas horas no tiene tantas horas para hacer una preparación así en clase, pero a medida de nuestra propia construcción docente, nuestra práctica lo podemos hacer, y creo que ese es como el reto que deberíamos de tener, ¿no? Obviamente, en lo que dice el profe, ¿no? Cómo mediatizamos los medios de comunicación. O sea, no los podemos evitar, en ese caso los chicos que tienen todo el contacto de las redes, pero sí como ir mediando, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Por ejemplo, ahorita en lugar de hacer apunte, tomas foto, ¿no? Y en lugar de, no sé, dar palabras claves, lo grabo. Entonces son como medios, son recursos, sí lo entiendo, son importantes, pero también las antiguas prácticas, bueno, la nuestra que fue mi profesora, ¿no? Apunte de fisiología, apunte de eso, ¿por qué? Porque son partes importantes que también nosotros debemos de ir construyendo con las adolescentes, porque, exacto, cómo está la parte de la memoria, ¿no? Y todos estos anclajes dentro de que sería otro punto importante de cómo vamos aprendiendo, ¿no? Cómo se va desarrollando el aprendizaje. Y algo bien importante, lo que nos interesa es el aprendizaje significativo, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros queremos hacer, que el estudiante aprenda, que sea significante para él, y que realmente lo aplique. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Bueno, las redes sociales y obviamente, ¿no? Lo que está, la familia, no la podemos cambiar. La familia es la estructura, lo que les decía, que ahí está donde también se conforma la identidad, donde obviamente influye directamente o indirectamente con el estudiante o con nosotros mismos, la escuela sí te da una identidad. Y es también como un recurso donde nosotros debemos de aprovecharlo. Obviamente los diversos tipos de aprendizaje, que esto ya sería también otro tema. Nosotros, en nuestra labor docente, súper importante entender esta adaptabilidad, pues siempre los pares, los amigos que hay, y obviamente nuestras materias que damos, desde nuestras trincheras, cómo queremos nosotros actuar. Y bueno, creo que ya no tenemos tiempo, y hasta aquí se queda el curso. Muchas gracias.
Bueno, los asistentes de Zoom, tanto como aquí la parte presencial, ¿tienen alguna observación, alguna pregunta, alguna reflexión que también nos pueden compartir sobre el tema que se desarrolló? Pueden abrir también los micrófonos, siéntanse en la confianza en la sala de Zoom para que se puedan escuchar. El deber ser de nuestros estudiantes. ¿Cómo nosotros le damos esta concepción del deber ser a nuestros estudiantes? O cómo los idealizamos. O sea, es que era respuesta de ustedes. Y el punto que mencionaba de los síntomas, la inmersión a la sociedad, la inmersión a la sociedad, ¿a qué se, bueno, como un ejemplo para que me quedara un poquito más claro? El síntoma. Ajá, el síntoma. Ok. Sí, nos regresamos nosotros al sí. Los síntomas vienen a partir de todo este tipo de construcción de nuestra personalidad y de la identidad. Bueno, o sea, yo lo pongo como ejemplo. Cuando nosotros identificamos que uno de nuestros estudiantes puede tener un duelo o puede estar en una etapa de narcisismo, todos estos síntomas afloran. Un ejemplo. Y entonces decías, ¿cómo es la inmersión a la sociedad, no? Ajá. ¿Del narcisista? No, Inmersión social. ¿Cómo tú vas a lograr dentro de esta estructura cultural donde el estudiante está, por ejemplo, en la materia de desarrollo personal? Desarrollo personal habla sobre todos los tipos de sociedad que hay, ¿no? Sociedad primaria, sociedad secundaria. ¿Cómo el estudiante puede lograr entrar en este rubro? ¿Cómo se compromete con ella? ¿Cómo hace algo que desde la parte profesional, por ejemplo, nosotros en para que pueda estar en comunidad con ellos? Porque a veces dicen, bueno, yo quiero elegir una carrera profesional, tengo, no sé, quiero elegir una carrera profesional y entonces yo no tengo ningún compromiso con la sociedad. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy, yo lo único que quiero es porque a mí, bueno, nosotros que nos toca esa elección, así nos lo dicen a veces los chicos. ¿Por qué quieres estudiar una carrera? Porque yo no quiero ser madre, porque yo quiero tener dinero. O sea, lo mismo no me interesa. Y si les doy bien el servicio, bien, y si no, a mí lo que me interesa es el dinero. O sea, este síntoma es cómo nosotros vamos adecuando a los chicos desde nuestra formación o lo que nosotros le estamos dando dentro de nuestra materia, que pueden entrar, que puedan, no sé, como tener una comunidad, porque es difícil. Por eso les decía, este sería otro tema, porque las estructuras de personalidad son otras, ¿no? Está el histérico, la neurosis, pero el obsesivo, el compulsivo, y todas estas estructuras de personalidad existen, pero nosotros como sujetos tenemos rasgos. Y eso que también nos ayuda, nos determina cómo actuamos y cómo somos. Y eso también nos da fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos dentro de una práctica profesional? Estos síntomas también los llevamos bueno, estos y más, los podemos llevar a esta práctica o a desentendernos del mundo. Por eso la pregunta, el deber ser kantiano, ¿no? ¿Cómo queremos actuar en este deber ser social o personal? Entonces, todo, por eso decía, es todo un constructo, ¿no? Sí. Y a veces no tenemos ese compromiso. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, ustedes que dan inglés, ¿de qué te sirve estudiar una lengua? ¿Por qué quieres estudiar una lengua? O no sé si les pasa, ¿yo para qué quiero aprender inglés? No quiero dedicarme a relaciones internacionales o comerciales, ¿no? Y entonces ya van como la profesión, pero hay gente que dice, sí, porque me va a dar una oportunidad de conocer, social, viajar, hacer, crecer. Y esos también son la otra parte positiva que hablábamos, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra reflexión? ¿Alguna pregunta? ¿En el auditorio o en el Zoom? Bueno, aquí en el Zoom hay algunos comentarios sobre solicitud. No puedo poner mano. Solicitud de bibliografía. La maestra Virginia Hernández comenta, buena tarde. Es tan amable de proporcionar más bibliografía de Resiliente. Por favor, gracias y saludos.
que eso ya lo habíamos dado. Sí, Ok. así lo podemos ver, ¿no? Sí, claro que sí, compartimos la bibliografía correspondiente. Pues bueno, la verdad es que este tema es algo importante y que va a tener precedente para las siguientes acciones de formación, como se comentaba, ¿no? Realmente no tenemos esta capacitación de la parte humanística, el cómo tratar a los chicos en sus nuevas pues expresiones de identidad que hoy en día, sí o sí, a lo mejor los compañeros de otras nos pueden decir si vienen más expresivos que antes de la pandemia, ¿no? Esta parte, esta dinámica de lo virtual a la parte presencial, pues trae diferentes cambios. Y entre esos cambios nosotros también tenemos que adaptar hacia esas situaciones y derivado a ello, pues esta serie de conferencias que si bien terminan el día de hoy con la maestra Evelyn Flores Ortega, y bueno, de esta manera vamos cerrando lo que son el ciclo de conferencias. Si me permiten tantito, déjenme voy por el folder, nada más tengo una manita. Bueno, se agradece la presencia a todos los que estamos aquí en el auditorio, también los que están en la parte de la sesión de Zoom. Muchas gracias y bueno, hacemos la entrega de una pequeña constancia y voy a leerla. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Teodoro Andrés Echegaray, extiende la presente constancia a Evelyn Flores Ortega por su excelente y valiosa participación en el taller titulado El adolescente actual, equidad de género y resiliencia, el día 11 de agosto del presente año a las 13 horas en esta unidad académica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el doctor Rafael Alfonso Mesa Villanueva, mismo que le hace un envío de saludo y gratitud a su persona, director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15 de Andrés Echegaray, Ciudad de México, a 11 de agosto del 2022. Muchas gracias, maestra, y enhorabuena en sus siguientes conferencias. Gracias. Felicidades, maestra Evelyn, y muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Alejandra. Estuve aquí presente, maestra. Estuve presente. Ay. ¿Estuviste 41?